Bienvenidos a Audio Mentores, tu canal dedicado a traer las más grandes obras literarias a tu vida de una manera amena y accesible. Si eres un amante de la lectura, si las historias que han marcado la historia de la humanidad te apasionan, o si simplemente estás buscando contenido que inspire reflexión y crecimiento personal, has llegado al lugar adecuado. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este contenido y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros audiolibros. Cada nuevo capítulo es una puerta abierta hacia el conocimiento y la sabiduría, y queremos que formes parte de esta comunidad literaria. Hoy, te invitamos a adentrarte en una de las grandes joyas de la literatura española del Siglo de Oro, Guzmán de Alfarache, una obra maestra escrita por Mateo Alemán que retrata las vicisitudes de un joven picaresco que, a través de su vida llena de engaños, traiciones y sufrimientos, busca encontrar su lugar en un mundo marcado por la hipocresía, el vicio y la lucha por la supervivencia. En los próximos 15 capítulos, nos acompañarás en el viaje de Guzmán, un joven que, como muchos, se ve atrapado entre las sombras de la sociedad, donde la moral y la justicia se ven distorsionadas por la ambición y la corrupción. A través de su historia, exploraremos temas universales como la honra, el amor, la traición y la constante búsqueda de la verdad en un mundo lleno de falsedad. Esta novela no solo es un relato sobre el crecimiento de un hombre, sino una crítica profunda a las estructuras sociales de su tiempo, un espejo en el que la sociedad del siglo XVI se ve reflejada en todas sus contradicciones. A lo largo de esta obra, descubrirás que Guzmán de Alfarache no solo es la historia de un individuo, sino una representación de los dilemas existenciales que enfrentamos como seres humanos, tanto en el pasado como en el presente. Así que, si te apasionan las historias llenas de complejidad y profundidad, y si estás listo para sumergirte en un viaje literario que te hará reflexionar sobre la vida, la moralidad y las decisiones que tomamos, quédate con nosotros. Vamos a comenzar este recorrido por los 15 capítulos de Guzmán de Alfarache. Capítulo 1. El nacimiento de Guzmán. El primer capítulo de Guzmán de Alfarache nos introduce en el contexto de la vida del protagonista desde su mismo nacimiento, un inicio marcado por la pobreza, el abandono y la lucha por sobrevivir en una sociedad dura y egoísta. La historia comienza con una crítica social que se extiende a lo largo de toda la obra, en la que se hace evidente que el mundo de Guzmán es uno lleno de vicios, hipocresías y desigualdades. Guzmán nace en un ambiente extremadamente pobre. Su madre, una mujer de carácter discutible, se ve obligada a enfrentar las dificultades de la vida como puede. Desde el primer momento, la obra establece una relación entre la vida de Guzmán y el entorno en el que nace, mostrando cómo las circunstancias de su nacimiento lo marcarán de manera profunda. El padre de Guzmán es desconocido, y este hecho es clave para entender la situación familiar. El niño vive en la más absoluta carencia, pues su madre, en su desesperación por sobrevivir, recurre a una serie de artimañas para poder mantener a su hijo. La figura de la madre en este capítulo es fundamental, pues es la que, a pesar de su falta de escrúpulos, introduce a Guzmán en el mundo de la astucia y el ingenio como herramientas de supervivencia. Mi madre, viuda y muy desventurada, viéndome a mí tan niño, y no pudiendo yo dar a entender lo que me dolía, porque aún no tenía juicio para hablar, se afligía mucho, y por lo mismo procuraba remedios para que no me faltase lo necesario. Capítulo 2. La vida de Guzmán en su juventud. En este segundo capítulo de Guzmán de Alfarache, continuamos siguiendo la vida del protagonista mientras crece y se enfrenta a las realidades de un mundo marcado por la hipocresía, las injusticias y la lucha constante por sobrevivir. Este capítulo profundiza en los primeros años de su juventud, cuando ya empieza a desarrollar una conciencia más clara de la sociedad que lo rodea y las oportunidades y dificultades que se le presentan. Guzmán, aún joven, comienza a comprender los mecanismos de la vida en un contexto donde la moralidad es a menudo una máscara que oculta las verdaderas intenciones de las personas. Guzmán se encuentra en una posición social desfavorable, una circunstancia que se convierte en su motor de lucha. La pobreza y la falta de una figura paterna establecen la base de su carácter, pero a medida que crece, se da cuenta de que su mundo está lleno de personas que, bajo una fachada de respeto y honor, esconden sus deseos egoístas y ambiciones personales. Este descubrimiento le deja una enseñanza fundamental. Para sobrevivir en ese mundo, será necesario desarrollar una astucia especial, una que le permita navegar entre las intrincadas redes de engaños y falsas apariencias. Y yo, que no entendía bien lo que pasaba, me vi en la miseria, viéndome sin otro socorro más que el de mi madre, que con gran trabajo me criaba. A lo largo de este capítulo,
Guzmán entra en contacto con diferentes personajes que van a desempeñar un papel crucial en su formación y en el desarrollo de su carácter. La interacción con otras personas le ofrece una nueva perspectiva sobre las relaciones humanas, el honor y la traición. La corrupción moral que Guzmán observa en los adultos se va haciendo cada vez más evidente. Si bien algunos de los personajes que conoce se presentan como modelos de virtud, pronto descubre que detrás de sus palabras y gestos de bondad se ocultan motivaciones mucho más egoístas. Viéndome sin apoyo más que el de mi madre, que no era mucho, comencé a conocer a los hombres de bien y a los de mal corazón, y aunque muchos se hacían pasar por honrados, yo pronto aprendí a distinguir la verdad de las apariencias. Una de las experiencias más significativas de Guzmán en este capítulo es su encuentro con un individuo que, aunque aparentemente noble y recto, revela poco a poco sus vicios. Guzmán empieza a comprender que la verdadera naturaleza de una persona no siempre es visible a simple vista. Este aprendizaje marca un punto de inflexión en su vida, ya que se da cuenta de que el mundo en el que vive está lleno de engaños, y que la sinceridad es un bien escaso que solo pocos realmente poseen. La desilusión comienza a sentarse en el corazón de Guzmán, quien empieza a ver la vida con una nueva perspectiva, mucho más crítica y desconfiante. En este proceso de crecimiento, se le revela una realidad dolorosa. La bondad y la honestidad no siempre son recompensadas en este mundo, mientras que el egoísmo, la astucia y la falsedad son muchas veces los caminos que llevan al éxito. Así, observando tanto vicio y falsedad, entendí que este mundo estaba lleno de máscaras, y que aquellos que parecían honrados a menudo eran los más corruptos. A lo largo de la narración, Guzmán se enfrenta a un constante conflicto interno entre los valores que su madre le enseñó y las lecciones que él mismo va aprendiendo de la vida y de las personas que conoce. Aunque la figura materna sigue siendo un punto de referencia para Guzmán, pronto descubre que el mundo exterior no tiene piedad de las buenas intenciones. La pobreza en la que vive se convierte en una constante amenaza, y para evitar la miseria, Guzmán empieza a entender que debe hacerse con las herramientas de la vida de los astutos y los hábiles. Este capítulo es crucial para entender el punto de transición entre la inocencia de la niñez y la desilusión que caracteriza la juventud de Guzmán. Además, en este capítulo, se introduce otro personaje significativo que, a pesar de tener una apariencia honesta y respetable, también cae en la trampa de la vanidad y el orgullo. Este personaje es una representación de la sociedad que Guzmán comienza a rechazar, una sociedad que premia el artificio y la superficialidad por encima de la autenticidad y la bondad genuina. Vi que el hombre, que parecía tan honesto y recto, no era más que un vanidoso que se cubría con las ropas de la piedad, pero su corazón estaba lleno de engaños. En este punto de la obra, Guzmán empieza a darse cuenta de que las reglas del juego en el mundo en el que vive no son las mismas que las que le enseñaron en casa. La lucha por la supervivencia no se basa en la honestidad, sino en la habilidad para engañar y manipular las situaciones en beneficio propio. Sin embargo, a pesar de este desencanto, Guzmán aún conserva una chispa de esperanza, ya que sigue buscando la verdad detrás de las apariencias, aunque cada vez con más cautela. Desde esta temprana edad, Guzmán ya muestra los primeros indicios de su capacidad de adaptación al mundo que lo rodea, pero, a su vez, se deja ver su vulnerabilidad y su inocencia. En sus primeros momentos de vida, no entiende por completo la cruel realidad en la que se encuentra, pero es testigo de las adversidades que enfrentan los más débiles en una sociedad marcada por la desigualdad. En este contexto, la madre de Guzmán se convierte en la figura que le enseña las lecciones iniciales sobre cómo sobrevivir. No obstante, el precio de estas enseñanzas es alto, ya que se ve envuelta en una espiral de engaños y deslealtades. Y así, la madre de Guzmán, sin tener más que su voluntad para vencer las dificultades, luchó contra las adversidades que nos rodeaban, desde el primer momento que el niño empezó a dar señales de vida. Es en este ambiente donde Guzmán va aprendiendo lo que la vida tiene preparado para él. Desde muy pequeño, Guzmán se enfrenta al desarraigo y a la constante incertidumbre sobre su futuro. Su figura se va moldeando en un entorno de abandono, donde no hay lugar para la inocencia. Este contexto de pobreza, junto con la figura de su madre, es lo que crea en Guzmán una necesidad constante de encontrar maneras de salir adelante, incluso si para ello debe recurrir a la astucia y a los engaños. Por otro lado, este capítulo también es crucial para entender las primeras críticas que Mateo Alemán realiza sobre la sociedad de su tiempo. A través de la vida de Guzmán, vemos cómo las estructuras sociales de la época favorecen a los más poderosos, dejando a los más débiles en una posición de absoluta desventaja.
El hecho de que Guzmán no sepa quién es su padre y viva en la precariedad más absoluta refleja la indiferencia de una sociedad que solo atiende a la apariencia y a la reputación. Y así, que no tuvo más que de su madre todo lo que pudo recibir, que no era mucho, y lo que fue creciendo, lo que fue ganando a su madre, fue tomando el mismo camino. Además, Guzmán comienza a conocer, desde una edad temprana, los mecanismos de la supervivencia en un mundo donde el honor y la moralidad se ven constantemente corrompidos por las circunstancias. El niño, que aún no tiene conciencia de su destino, comienza a aprender, sin quererlo, que la vida es un juego en el que solo los más astutos logran salir victoriosos. La madre, en su desesperación por mantener a su hijo con vida, le transmite estos primeros conocimientos prácticos, aunque no necesariamente virtuosos, que marcarán el rumbo de su existencia. En este primer capítulo, Guzmán no solo es una víctima de las circunstancias, sino también un observador atento que irá captando, a lo largo de los años, todas las lecciones que el mundo le impone. La pobreza y el abandono no son solo una parte de su vida, sino que constituyen la estructura misma de su ser, y son el motor que lo impulsará a sobrevivir en una sociedad que lo rechaza. Capítulo 3. La desventura de Guzmán. En este tercer capítulo, vemos a nuestro protagonista atravesando una etapa marcada por las primeras grandes dificultades de su vida. Después de haber aprendido algunas lecciones duras sobre la hipocresía de la sociedad, Guzmán comienza a experimentar la amarga realidad de la traición y el engaño en carne propia. A medida que avanza en su recorrido por la vida, se enfrenta a las consecuencias de sus propias decisiones y a las adversidades que le presenta el mundo exterior. La lucha por encontrar un camino recto y justo parece cada vez más lejana, ya que el joven Guzmán se va desilusionando más y más. La historia comienza a adentrarse en una de las fases más duras de la vida de Guzmán. Después de haber sido testigo de las apariencias falsas de aquellos que lo rodean, Guzmán es atraído por un mundo de vicios y tentaciones que lo desvían del camino que su madre le había enseñado. En un intento por sobrevivir, Guzmán cae en la trampa del mundo de los vicios, un mundo que, a pesar de su decadencia, parece ser más accesible y directo para alguien como él, que busca una salida rápida a sus problemas. Viéndome sin más apoyo que el de mis propios esfuerzos, comencé a ceder a la tentación de lo fácil y lo rápido, sin medir las consecuencias. En este capítulo, Guzmán se enfrenta a las primeras pruebas que realmente lo ponen a prueba, no solo en cuanto a su habilidad para sobrevivir, sino también a nivel moral. La tentación de seguir los pasos de aquellos que viven una vida de lujos y placeres fáciles, se cruza con su lucha interna por mantener sus principios. Guzmán se ve atrapado entre la necesidad de conseguir dinero y los principios que su madre le inculcó, pero la necesidad termina pesando más. La moralidad y la honestidad, tan valoradas en su hogar, parecen desvanecerse ante la dureza de las circunstancias. Es en este contexto que Guzmán comienza a conocer a personajes de una moral aún más baja que la suya, personajes que lo inducen a participar en actos deshonestos. La tentación de obtener bienes materiales y la presión social lo arrastran a una espiral de vicios y engaños, que lo alejan aún más de los valores que su madre trató de enseñarle. Guzmán se encuentra cada vez más perdido en este mundo lleno de egoísmo, hipocresía y falsedad. Ya no me bastaba con vivir de las apariencias. La necesidad de dinero me llevó a hacer cosas que nunca imaginé, cosas que me dejaron marcado para siempre. El capítulo también describe la forma en que Guzmán comienza a relacionarse con un grupo de individuos que se aprovechan de su juventud e inexperiencia. Estos personajes, que se presentan como amigos y guías, no hacen más que explotarlo y manipularlo para sus propios fines. Guzmán, al principio ingenuo y crédulo, pronto descubre que las personas a las que confiaba no eran más que unos falsos que se aprovecharon de su vulnerabilidad. En medio de este mar de engaños, Guzmán va perdiendo poco a poco su inocencia, y su carácter se va moldeando bajo la influencia de este entorno corrompido. Cada paso que da lo aleja más de la pureza con la que comenzó su vida, pero al mismo tiempo, va tomando conciencia de la realidad del mundo que lo rodea. La sociedad, que antes le parecía un lugar lleno de oportunidades, se convierte en un campo de batalla donde solo los más astutos y desalmados logran salir adelante. Las falsas sonrisas de aquellos que me rodeaban me hicieron comprender que la vida en sociedad es solo una lucha constante por el poder, la riqueza y la satisfacción personal. En este contexto, Guzmán también comienza a experimentar la soledad. A pesar de estar rodeado de personas, la falta de vínculos auténticos lo hace sentir más aislado que nunca. Aunque sus nuevos amigos lo acompañan en sus andanzas y vicios, ninguno de ellos muestra verdadera amistad o lealtad.
Esta soledad, aunque dolorosa, le ofrece también una visión más profunda sobre la naturaleza humana. La gente se agrupa en torno a intereses comunes, pero cuando estos intereses se disipan, las relaciones se desvanecen. Aunque estaba rodeado de amigos, sabía que ninguno de ellos me quería de verdad. Solo me buscaban por lo que podía ofrecerles. El giro en la vida de Guzmán en este capítulo lo lleva a una reflexión más profunda sobre lo que está dispuesto a sacrificar por sus propios intereses. La lucha por la supervivencia en un mundo lleno de vicios y tentaciones le enseña que la vida no es fácil, y que muchas veces, para poder alcanzar algo, se deben tomar decisiones difíciles que pueden alejar a una persona de su propio ser. Al final del capítulo, Guzmán comienza a cuestionarse si vale la pena seguir este camino, pero la desesperación y la falta de alternativas lo mantienen atrapado en la espiral de la desventura. La vida lo ha llevado a un punto de no retorno, y aunque aún conserva una chispa de lo que alguna vez fue, es evidente que su destino está siendo sellado por las decisiones que está tomando. Capítulo 4. El naufragio de la moralidad. En este capítulo, Guzmán se adentra aún más en el caos de su vida, donde la moralidad parece ser un concepto ajeno y lejano. La fascinación por el dinero fácil y la vida llena de lujos lo arrastra cada vez más hacia un mundo de engaños y vicios. A medida que sus malas decisiones lo conducen por un camino oscuro, Guzmán comienza a darse cuenta de las consecuencias de sus actos, pero ya es demasiado tarde para dar marcha atrás. A través de sus nuevos compañeros de andanzas, Guzmán se enfrenta a un mundo de apariencias donde la sinceridad y la lealtad no tienen cabida. En este ámbito de falsas promesas y traiciones, Guzmán se convierte en un observador de la corrupción que lo rodea. Aunque intenta mantenerse firme en ciertos principios, se ve constantemente tentado por los placeres efímeros que la vida le ofrece. La contradicción entre lo que sabe que es correcto y lo que la vida le exige lo convierte en un hombre dividido, incapaz de hallar la paz. Las luces de la vanidad brillaban en mi mente como un faro cegador. La ambición de poseer lo que no tenía me llevó por caminos de falsa gloria y autodestrucción. Guzmán se encuentra ahora atrapado en un ciclo de contradicciones. Por un lado, su deseo de ascender socialmente lo lleva a traicionar sus principios. Por otro, una parte de él sigue anhelando el respeto y la moralidad que alguna vez le enseñó su madre. Sin embargo, la lucha interna entre sus deseos y su conciencia lo consume. Se siente perdido y desesperado, atrapado entre los vicios del mundo y la necesidad de encontrar un sentido a su existencia. Durante su estancia en este mundo de traiciones y falsedad, Guzmán va conociendo personajes que, al igual que él, están rotos por dentro. Estos individuos, con los que comparte su tiempo, no solo lo despojan de su inocencia, sino que también lo arrastran a situaciones de las que no podrá salir tan fácilmente. La falta de principios y la ambición desmedida lo conducen a un lugar en el que las decisiones ya no se toman por lo que es moralmente correcto, sino por lo que es más conveniente en el momento. Vi cómo la mentira y la codicia dominaban todo, y aún sabiendo que no era lo correcto, me vi arrastrado hacia esa misma corriente que me llevó a perder lo que había sido de mí. A lo largo del capítulo, Guzmán experimenta un progresivo desmoronamiento de sus ideales. La sociedad en la que vive no le deja lugar para la virtud, ya que parece recompensar solo a aquellos dispuestos a traicionar sus principios por poder y riquezas. Cada vez más, se siente como un actor en una obra de teatro, interpretando un papel que no le pertenece, pero que ha sido impuesto por las circunstancias. La vida se convierte en una sucesión de actos vacíos, donde la lealtad, el amor y la amistad parecen ser meras ilusiones que no tienen cabida en la realidad que él vive. La gente ya no me veía como a un ser humano, sino como una pieza más de un gran engranaje que solo busca satisfacer sus propios intereses. Yo, por mi parte, también me había convertido en una máscara de lo que una vez fui. A medida que se adentra más en el torbellino de corrupción, Guzmán empieza a sentir una profunda soledad. A pesar de estar rodeado de gente, todos parecen estar involucrados en una búsqueda egoísta que no deja espacio para la amistad genuina. Las promesas de los demás resultan ser vacías, y Guzmán empieza a darse cuenta de que el amor y la lealtad verdadera son conceptos que casi no existen en el mundo que lo rodea. Cada relación se basa en el interés personal, y Guzmán se ve forzado a hacer lo mismo para sobrevivir. La compañía de aquellos con los que compartía mi vida no me traía más que dolor. El amor que me ofrecían era solo un disfraz de la avaricia y el egoísmo, y mi corazón se iba endureciendo cada vez más. Al final del capítulo, Guzmán se encuentra frente a una encrucijada. Sabe que sus decisiones han sido equivocadas, pero también siente que ya no tiene el control de su vida.
La moralidad que alguna vez le fue enseñada está completamente olvidada, y se ve atrapado en una espiral de decisiones que lo alejan cada vez más de cualquier esperanza de redención. El precio de su ascenso en la sociedad ha sido la pérdida de su alma, y aunque todavía queda una chispa de arrepentimiento en su corazón, la tentación de la vida fácil parece ser demasiado poderosa como para resistirse. ¿Dónde quedó el Guzmán que soñaba con una vida recta? Ahora solo quedaba un hombre que ya no sabía si alguna vez fue bueno, y que temía que nunca lo fuera de nuevo. Este capítulo marca una nueva etapa en el viaje de Guzmán, el punto en el que, finalmente, se entrega por completo al caos que ha creado en su vida. La lucha interna entre lo que sabe que es correcto y lo que la vida le exige ya no parece tener solución. A medida que se adentra más en el mundo de las apariencias y los vicios, Guzmán se enfrenta a una vida que lo consume lentamente, pero que aún guarda en su interior un atisbo de esperanza que, quizás, algún día, lo lleve a la redención. Capítulo 5. El eco de la conciencia y el peso de la culpa. El quinto capítulo se adentra en las luchas internas de Guzmán, quien empieza a experimentar las primeras señales de arrepentimiento por su vida llena de vicios y deshonestidades. A medida que su vida se despliega ante él, comienza a enfrentarse a la realidad de sus decisiones, pero la culpa lo persigue como una sombra que no se puede deshacer. Los ecos de su conciencia se alzan en su mente como voces lejanas que le recuerdan constantemente lo que alguna vez fue y lo que ahora ha llegado a ser. Pero en medio de la tormenta, Guzmán se encuentra atrapado entre el deseo de continuar en su camino y el anhelo de encontrar la paz que ha perdido. La corrupción y la maldad de su entorno lo han arrastrado a un abismo donde todo parece oscuro y sin esperanza. A pesar de que una parte de él desea salir de este mundo de engaños, otra parte sigue atrapada en las cadenas de sus propios deseos y la necesidad de sobrevivir en una sociedad que premia la falsedad. En esta lucha interna, Guzmán comienza a dudar de sí mismo y se cuestiona si hay alguna posibilidad de redención para él. La tentación me rodeaba como un mar de oscuridad, y aunque mi alma clamaba por la luz, mis pasos seguían errando por los senderos de la corrupción. A lo largo de este capítulo, Guzmán se encuentra con varios personajes que, como él, están atrapados en el mismo ciclo de vicios y falsedades. La diferencia radica en que algunos parecen estar más resignados a su destino, mientras que Guzmán, aunque confundido y perdido, aún conserva una pequeña esperanza de cambio. Sin embargo, el miedo al rechazo y la inseguridad lo mantienen en la inacción, atrapado en una vida que no parece ofrecerle más que sufrimiento. Me veía rodeado de sombras, personajes que, como yo, se movían entre los oscuros laberintos de la vida sin comprender que lo único que dejábamos atrás eran huellas de dolor y traición. Guzmán no solo lidia con su conciencia, sino también con el desdén de aquellos que lo rodean. A pesar de sus propios remordimientos, no puede evitar ver la hipocresía de los demás, que, al igual que él, se ocultan tras fachadas de respeto y honor. La verdad, sin embargo, siempre parece salir a la luz de alguna manera, y Guzmán empieza a comprender que en este juego de apariencias nadie está realmente a salvo. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no era el único atrapado en las mentiras. Todos, en sus propios modos, jugaban el mismo juego, pero la diferencia era que yo aún sentía el peso de la culpa. La máscara de virtud no se me ajustaba como a los demás. A medida que Guzmán continúa su camino, se enfrenta a situaciones que, en otro momento de su vida, habrían causado una profunda reflexión en él. Sin embargo, ahora, su juicio está nublado por el deseo de obtener lo que no tiene y el miedo a perder lo que ha alcanzado. El conflicto entre lo que debería hacer y lo que realmente hace lo consume. Se siente prisionero de una sociedad que lo ha moldeado según sus propios intereses, y su propia falta de valores lo ha convertido en una pieza más en ese engranaje. ¿Quién soy realmente, sino el reflejo de todos los vicios que me rodean? El hombre que ve al espejo no es el que soñaba ser, sino uno que ha aprendido a sobrevivir a costa de todo lo que alguna vez fue su alma. Sin embargo, en medio de sus crisis internas, Guzmán comienza a notar una transformación lenta, pero inevitable, en su manera de ver el mundo. Cada vez más, la idea de la redención comienza a tomar forma en su mente, pero las dudas y el miedo lo siguen arrastrando hacia el lado opuesto. La tentación de los placeres inmediatos y la falsa seguridad de los bienes materiales se interponen entre él y la posibilidad de un cambio real. El deseo de volver a encontrarme con mi verdadera esencia se hacía más fuerte, pero la imagen de lo que tenía que perder me hacía vacilar en cada paso. ¿Acaso valía la pena el sacrificio, o simplemente sería otro engaño más? El capítulo culmina con una fuerte reflexión por parte de Guzmán sobre la naturaleza humana y el sentido de la vida.
En un momento de introspección, se da cuenta de que lo que realmente ha estado buscando a lo largo de su vida no es el dinero ni el poder, sino algo mucho más profundo, la paz interior y la aceptación de sí mismo. Sin embargo, también es consciente de que el camino hacia esa paz será largo y lleno de obstáculos. Si pudiera dar marcha atrás, renunciaría a todo lo que me ha llevado hasta aquí, pero ahora solo me queda seguir adelante, con el peso de mis propios errores sobre mis hombros. ¿Cómo encontrar la paz en un mundo tan corrompido por la mentira y el egoísmo? Este capítulo marca un punto de inflexión en la vida de Guzmán. Aunque su viaje está lejos de terminar, la lucha interna por su redención comienza a ser más clara. Mientras enfrenta a su propia conciencia y a la hipocresía del mundo que lo rodea, Guzmán se encuentra ante la difícil tarea de decidir si es posible cambiar, o si está destinado a vivir atrapado en el mismo ciclo de autodestrucción. Capítulo 6. El peso de la moral y el destino incierto. En este capítulo, Guzmán continúa navegando por el vasto mar de la autocomprensión y el arrepentimiento. A medida que se enfrenta a las realidades de su vida y sus decisiones, la lucha entre lo que sabe que es moralmente correcto y lo que su corazón y sus deseos le impulsan a hacer se vuelve aún más intensa. El dilema moral que lo atormenta es una constante, y su conciencia parece ser una carga imposible de soportar. En un mundo donde la mentira y la corrupción son la norma, Guzmán se encuentra cuestionando la validez de los valores en los que alguna vez creyó. El peso de la moral me aplastaba, pues veía cómo los demás parecían andar por el mundo sin la carga de la conciencia. Y yo, sin embargo, arrastraba mi alma como una roca sobre mis hombros, sin poder liberarme de ella. Este conflicto interno es cada vez más palpable. Guzmán se enfrenta a su propio reflejo en el espejo, sintiendo que las manchas de sus pecados no pueden limpiarse con la simple voluntad de cambiar. La moral, esa que había ignorado durante tantos años, se le presenta como una barrera infranqueable, un muro ante el cual se detiene, impotente. En su mente, se inicia la pregunta fundamental: ¿realmente tiene poder para cambiar, o está irremediablemente condenado por sus actos pasados? Al mirar hacia atrás, todo lo que veía era una senda llena de engaños y traiciones. ¿Cómo podía encontrar redención, si no podía dejar de tropezar con los mismos vicios una y otra vez? Por otro lado, el entorno en el que Guzmán se encuentra también juega un papel crucial en su tormento. La sociedad que lo rodea es cruel, despiadada y egoísta, y a menudo se ve reflejado en aquellos con los que se cruza, especialmente los más poderosos, que viven libres de remordimientos y parecen estar siempre un paso adelante, sin tener que pagar el precio por sus transgresiones. ¿Acaso la justicia existía en este mundo? ¿Por qué los viciosos salían airosos mientras que yo, que deseaba cambiar, era castigado por mis propios errores? A medida que Guzmán explora la posibilidad de cambio, se encuentra con personas que, al igual que él, luchan contra las fuerzas que los arrastran hacia la corrupción. Algunas, como él, buscan una forma de redención, mientras que otras se entregan por completo a los placeres y deseos mundanos. Sin embargo, el reto de Guzmán es más profundo. No solo lucha contra los demás, sino contra sí mismo. Su lucha no es solo externa, sino interna. La batalla contra sus propios vicios, que parecen ser parte de su naturaleza, le resulta más difícil que cualquier desafío externo. Me veía rodeado de otros como yo, personas que, por más que intentaban escapar, no podían liberarse de las garras de la corrupción. Sin embargo, lo peor no era el mundo exterior, sino la batalla interna que me hacía dudar de mi propio deseo de cambiar. Pero mientras Guzmán se enfrenta a esta tormenta interna, también se da cuenta de algo importante: que no todo en su vida ha sido negativo. En sus encuentros con diferentes personajes, ha experimentado momentos de verdadera bondad, gestos de generosidad que lo han marcado profundamente. Estos instantes, aunque fugaces, le ofrecen un resquicio de esperanza, una luz en medio de la oscuridad. Guzmán comienza a entender que, si bien no puede borrar su pasado, sí tiene la oportunidad de cambiar su futuro, aunque ese camino sea incierto y tortuoso. A veces, en medio de la oscuridad, surgían destellos de luz, como pequeños rayos de esperanza que me decían que, aunque mi pasado fuera un mar de sombras, aún había tiempo para encontrar la paz en el futuro. Este capítulo marca el comienzo de un proceso de transformación en Guzmán. Ya no es solo un hombre perdido en un mundo lleno de tentaciones, sino que empieza a tener una visión más profunda de sí mismo y de su entorno. Sin embargo, su camino hacia la redención sigue siendo incierto y plagado de obstáculos. Mientras enfrenta a sus propios demonios y a la realidad de su vida,
Guzmán comienza a entender que la moral no es un concepto abstracto, sino algo que debe ser vivido y aplicado en la vida cotidiana. A partir de este momento, comprendí que la moral no era algo que se pudiera simplemente discutir, sino algo que debía ser vivido en cada pensamiento, palabra y acción. El capítulo termina con una reflexión sobre el destino y la inevitabilidad del sufrimiento en la vida humana. Guzmán se pregunta si alguna vez podrá escapar de su propio destino, o si está destinado a repetir una y otra vez los mismos errores, atrapado en un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento. En su mente, el futuro parece tan incierto como siempre, pero hay algo diferente esta vez. La esperanza, aunque débil, comienza a florecer en su corazón. ¿Acaso el destino estaba sellado para mí, o aún tenía la capacidad de escribir mi propia historia? Solo el tiempo lo diría, pero algo dentro de mí me decía que, a pesar de todo, todavía quedaba algo de esperanza. Este capítulo es un punto crucial en la evolución de Guzmán. Aunque la lucha contra sus propios vicios y el dilema moral que enfrenta continúan siendo desafíos abrumadores, comienza a vislumbrar un camino hacia la posible redención. El camino hacia la paz interior, aunque arduo, es el único que podría liberarlo de la desesperación que ha arrastrado por tanto tiempo. Capítulo 7. La mirada hacia el abismo y la reflexión sobre el destino. El séptimo capítulo de la vida de Guzmán lo lleva a un punto de inflexión en su viaje personal. A medida que se adentra en la reflexión sobre el curso de su existencia, una oscura toma de conciencia se apodera de él. El peso de sus pecados y de los recuerdos de su vida anterior lo lleva a un punto donde la desesperación y el arrepentimiento parecen ser su única compañía. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, empieza a surgir una nueva comprensión de sí mismo y de la vida, un deseo de encontrar algo más allá de la vana búsqueda de placer y poder. Mirando hacia atrás, sentí como si el abismo de mi vida me hubiera tragado entero. Cada paso que daba me arrastraba más profundo en un mundo donde todo era fugaz, vacío y marcado por la traición. La culpa que consume a Guzmán sigue siendo su mayor enemigo, pero ahora, en este punto de su vida, se convierte en algo más que una simple carga emocional. La culpa es un recordatorio constante de lo que ha perdido, la pureza, la honestidad y la confianza en los demás. Pero, a pesar de su sufrimiento, Guzmán empieza a ver en esta culpa una oportunidad. Si bien se siente completamente desbordado por las huellas de su pasado, también se da cuenta de que está en sus manos cambiar el rumbo de su vida, si así lo desea. A veces pensaba que la culpa me consumía de manera irreversible. Pero una parte de mí entendía que la única manera de librarme de ella era enfrentarme a mis actos, aceptar la responsabilidad y hacer algo para redimirme. Por primera vez, Guzmán comienza a cuestionar profundamente su relación con el destino. La vida que ha llevado hasta ahora parece ser un eterno ciclo de decisiones equivocadas y arrepentimientos. Sin embargo, se pregunta si el destino es realmente tan inevitable como ha creído siempre. ¿Es acaso la vida una sucesión de eventos predestinados, o es posible que el ser humano tenga el poder de cambiar el curso de su propia existencia? Esta reflexión lo lleva a explorar las nociones de libertad y responsabilidad, y a enfrentarse a la dura realidad de que, aunque no pueda cambiar el pasado, tiene el poder de decidir su futuro. Me preguntaba si acaso mi vida estaba predestinada, si todos mis errores eran parte de un plan mayor. Pero, por primera vez, sentí que tal vez el destino no era algo que se impusiera sobre mí, sino algo que yo podía moldear con mis propias manos. A lo largo de este capítulo, Guzmán también se enfrenta a las personas que lo rodean, quienes parecen ser tan cínicas y desinteresadas como él lo fue en su tiempo. Sin embargo, en sus interacciones con estos personajes, empieza a ver reflejada su propia lucha interna. La mayoría de ellos, como él, están atrapados en las mismas trampas de la vida, buscando el poder, el placer o la riqueza, sin preocuparse por el daño que causan a los demás. Esta observación lo desconcierta, pues se da cuenta de que el mundo entero parece estar atrapado en un ciclo de superficialidad y egoísmo. Al observar a los demás, me vi a mí mismo en cada uno de ellos, un hombre buscando algo más, algo que no podía alcanzar, atrapado en las mismas trampas que yo había colocado. Todos éramos prisioneros de nuestros propios deseos. A pesar de la aparente desesperanza que rodea a Guzmán, una chispa de entendimiento empieza a florecer en su mente. La vida no es algo que deba tomarse por sentada. Hay algo más allá de la lucha diaria por la supervivencia, algo que puede ofrecerle una satisfacción más profunda y duradera. En esta revelación, Guzmán encuentra el primer atisbo de lo que podría ser su verdadero propósito,
un propósito más allá de las apariencias y de los placeres momentáneos, algo que lo conecte con su verdadero ser. En medio de tanta confusión, comprendí que lo que había estado buscando toda mi vida no era más que un espejismo. Lo que realmente necesitaba era mirar hacia adentro, hacia mi alma, y descubrir lo que se había perdido allí. A lo largo de las páginas de este capítulo, Guzmán se va alejando de la vida superficial y comienza a buscar respuestas más profundas. Aunque sus deseos siguen luchando con su razón, se da cuenta de que la verdadera lucha no está en el exterior, sino dentro de él mismo. La confrontación con sus propios demonios y la aceptación de su pasado se convierten en pasos cruciales en su camino hacia una posible transformación. El capítulo culmina con Guzmán contemplando su futuro con una mezcla de incertidumbre y esperanza. Aunque el camino hacia la redención sigue siendo incierto y lleno de desafíos, por primera vez se siente como si estuviera caminando en la dirección correcta. La lucha interna por encontrar su verdadero yo y la paz que ha perdido se intensifica, y Guzmán empieza a entender que el cambio no será fácil ni rápido, pero es posible. Tal vez mi destino no estaba sellado, tal vez había algo más en mí que no había descubierto hasta ahora. La posibilidad de un futuro distinto estaba al alcance de mi mano, pero para alcanzarlo, debía enfrentarme a mí mismo, con toda mi verdad y mis defectos. En este capítulo, Guzmán se enfrenta a las profundas preguntas sobre la vida, el destino y la libertad. La reflexión sobre su propio camino y su lucha por encontrar un propósito más allá de sus vicios marca una etapa crucial en su viaje. El futuro sigue siendo incierto, pero por primera vez, Guzmán se siente empoderado para tomar las riendas de su destino. Su conciencia, que antes lo atormentaba, ahora parece ser una herramienta para su evolución. Este capítulo abre un camino hacia la posible transformación de Guzmán, donde la reflexión interna y la búsqueda de redención serán claves. Capítulo 8. La lucha interna y la búsqueda de un nuevo camino. El octavo capítulo de la vida de Guzmán lo sumerge aún más en una lucha interna que pone en juego todo lo que ha sido hasta ahora. A medida que comienza a reflexionar sobre sus errores pasados, una profunda crisis personal se desencadena. La conciencia de sus pecados, de su vida llena de vicios y mentiras, lo arrastra a un estado de angustia y desesperación. El joven que una vez se sintió inmortal y libre, ahora se enfrenta a las consecuencias de sus actos, y por primera vez, siente el peso de su alma sobre sus hombros. El remordimiento me consume. Cada vez que intento mirar hacia adelante, el pasado me asalta, y no puedo escapar de él. Me siento atrapado en un círculo vicioso del que no sé cómo salir. ¿Es esta mi condena eterna? En este capítulo, la autoevaluación de Guzmán lo lleva a un dilema existencial que lo atormenta constantemente. ¿Es posible cambiar después de haber cometido tantos errores? Durante años, ha sido un hombre de deseos egoístas, siempre buscando la gratificación inmediata, sin pensar en las consecuencias de sus actos. Ahora, al mirar hacia atrás, se da cuenta de la gran cantidad de daño que ha causado, y ese conocimiento lo golpea con una fuerza arrolladora. Guzmán se encuentra atrapado entre la desesperanza y la necesidad de encontrar una salida. Todo lo que he hecho hasta ahora parece estar marcado por la desesperación. Mi vida ha sido un desfile de traiciones, engaños y sufrimiento. A veces me pregunto si hay algo bueno en mí, o si mi destino está irremediablemente sellado. Pero en medio de su angustia, algo empieza a cambiar. Aunque Guzmán sigue sintiendo el peso de su pasado, también comienza a cuestionar la idea de que está irremediablemente perdido. En sus pensamientos, surge la posibilidad de una nueva vida, aunque no sabe exactamente cómo alcanzarla. Sabe que su lucha interna es profunda y difícil, pero por primera vez siente que hay algo más allá del sufrimiento y la culpa. La posibilidad de un cambio real empieza a vislumbrarse, aunque su camino hacia la redención parece largo y lleno de obstáculos. ¿Será posible que todo lo que he hecho, todo el sufrimiento que he causado, pueda ser perdonado? ¿O debo conformarme con vivir con esta carga hasta el final de mis días? Es entonces cuando Guzmán empieza a contemplar la idea de la regeneración personal. Aunque sus dudas y temores siguen siendo grandes, un pensamiento le da algo de esperanza. La posibilidad de dejar atrás su vida anterior, empezar de nuevo, y encontrar un propósito más allá de los placeres mundanos. Este pensamiento lo impulsa a tomar decisiones que lo alejan de su pasado y lo acercan a un futuro incierto pero lleno de potencial. Lo que he sido hasta ahora no tiene por qué ser lo que seré. Quizás sea el momento de dejar atrás este hombre que he sido, este hombre que ha caído tan bajo, y buscar una forma diferente de vivir. Sin embargo,
A medida que Guzmán empieza a tomar estos pensamientos más en serio, se enfrenta a un desafío aún mayor, la tentación. El mundo que lo rodea sigue siendo el mismo, lleno de vicios y placeres momentáneos que lo llaman con fuerza. La sociedad en la que vive parece estar construida sobre la mentira y la corrupción, y en ese entorno, Guzmán se siente como un náufrago buscando una isla en medio de un océano de superficialidad. Sus deseos, tan profundamente arraigados, lo tientan constantemente a regresar a la vida que tan bien conoce, la vida de la que está tratando de escapar. Cada vez que intento apartarme de esta vida que he llevado, el mundo me atrae con su brillo, con sus promesas de placer fácil. Todo lo que me rodea parece estar diseñado para mantenerme atrapado en este ciclo. La tentación se convierte en una de las pruebas más duras que Guzmán debe enfrentar. La lucha entre sus viejas costumbres y el deseo de superación se convierte en un tira y afloja constante, y Guzmán se siente como si estuviera siendo arrastrado en dos direcciones opuestas. Pero, a pesar de esta lucha, su deseo de cambio se mantiene firme. En el fondo, Guzmán sabe que la vida que ha llevado hasta ahora no tiene nada que ofrecerle, y aunque la tentación sigue siendo fuerte, también lo es la convicción de que un cambio es posible. Me siento como si estuviera atrapado en una batalla entre dos fuerzas. Una me empuja hacia el pasado, hacia mis vicios y mis placeres, mientras que la otra me llama hacia algo nuevo, hacia algo mejor. ¿Cuál de estas fuerzas prevalecerá? ¿El viejo Guzmán, o el hombre que podría llegar a ser? En este capítulo, Guzmán se enfrenta a la cruda realidad de su vida, sus deseos egoístas y su lucha por encontrar un propósito verdadero. La tentación, el remordimiento y la culpa se entrelazan en su mente, y la batalla por su alma se vuelve cada vez más intensa. Sin embargo, por primera vez, Guzmán se da cuenta de que el cambio no será fácil ni rápido. La transformación requiere esfuerzo, sacrificio y, sobre todo, una constante lucha contra sus propios demonios internos. Si quiero ser diferente, si quiero encontrar la paz, debo luchar cada día. No será fácil, y los recuerdos de mis viejos hábitos siempre estarán allí, tentándome. Pero debo seguir adelante, con la esperanza de que algún día, finalmente, encontraré la paz que busco. A medida que el capítulo llega a su fin, Guzmán se da cuenta de que el camino hacia la redención es largo y lleno de desafíos, pero ahora sabe que es posible. Aunque su lucha por cambiar está lejos de terminar, por primera vez siente que tiene el control sobre su destino. El hombre que una vez vivió solo para sí mismo ahora comienza a ver la posibilidad de vivir para algo más grande que sus propios deseos. Este capítulo marca un punto decisivo en su evolución, un primer paso hacia la transformación, aunque el camino sigue siendo incierto y lleno de pruebas. En el corazón de Guzmán, la semilla de la esperanza ha sido plantada. La lucha por cambiar ha comenzado, y aunque aún hay muchas sombras que enfrentar, el deseo de un futuro diferente lo impulsa hacia adelante. Capítulo 9. Encuentro con la misericordia. En el 9º capítulo, Guzmán se enfrenta a una de las experiencias más profundas y transformadoras de su vida. Su alma sigue luchando contra sus demonios internos, pero en este momento de su viaje, encuentra algo que cambia el rumbo de su destino, la misericordia. La idea de que un ser humano pueda ser perdonado por sus faltas, por más oscuras que sean, se introduce en su mente de una manera que nunca antes había considerado. Este concepto, que antes le era ajeno, ahora se presenta ante él como una posibilidad que podría redimirlo y dar un sentido profundo a su vida. ¿Qué es la misericordia? ¿Cómo puede alguien tan perdido como yo encontrarla? Siempre creí que mis pecados eran demasiado grandes para ser perdonados, que la condena era mi única compañera. Pero ahora, algo dentro de mí comienza a cuestionar esa certeza. ¿Es posible que pueda ser perdonado? En este capítulo, la vida de Guzmán comienza a dar un giro inesperado. A través de un encuentro con un hombre sabio, un tipo de mentor que se cruza en su camino, Guzmán empieza a comprender que la misericordia no solo es un acto divino, sino también un regalo que puede otorgarse a uno mismo. Este sabio le explica que el perdón no es algo que dependa únicamente de las acciones pasadas, sino de la disposición a reconocer el mal hecho, arrepentirse sinceramente y, lo más importante, tener la intención de cambiar. La revelación es tan poderosa que, por primera vez, Guzmán se siente como si una carga pesada estuviera comenzando a levantarse de su corazón. El arrepentimiento sincero es el primer paso. Es allí donde comienza la transformación. Pero, ¿es realmente posible que yo pueda arrepentirme de todo lo que he hecho? Mi vida ha sido un desfile de engaños, traiciones y egoísmo.
¿Cómo podría sentirme realmente arrepentido de todo eso? La reflexión de Guzmán sobre la misericordia y el arrepentimiento lo lleva a una introspección profunda. Por primera vez, comienza a comprender que el cambio no solo depende de su esfuerzo individual, sino también de una fuerza externa que, al ofrecerle la oportunidad de ser perdonado, lo invita a un proceso de sanación que va más allá de sus capacidades humanas. Esta nueva perspectiva le da una esperanza renovada, y la posibilidad de una redención personal ya no parece una utopía inalcanzable. Si hay algo que puedo hacer para cambiar, si hay algo que aún puedo salvar de mi alma, lo intentaré. A partir de ahora, no seré prisionero de mis errores. No puedo cambiar lo que he hecho, pero sí puedo cambiar lo que soy. El sabio, viendo la lucha interna de Guzmán, le ofrece una última enseñanza que resulta ser la más impactante de todas. El perdón no solo viene de una fuerza divina o externa, sino que también depende de la capacidad de uno mismo para perdonarse. Guzmán debe aprender a liberarse de la culpa y de la vergüenza que lo atan, ya que, si no lo hace, su alma nunca será libre. El perdón hacia uno mismo es tan vital como el perdón de los demás. Sin él, seguirás atrapado en el pasado, como una sombra que nunca te deja. Debes dejar ir tus errores, porque solo entonces podrás realmente cambiar. Estas palabras resuenan profundamente en Guzmán, y es en este momento cuando empieza a vislumbrar la verdadera naturaleza de su redención. La lucha interna no es solo una batalla contra sus propios vicios y tentaciones, sino también una confrontación con su propio ser. Él necesita reconocer su humanidad, con todas sus imperfecciones, y aceptarse a sí mismo como un ser capaz de cometer errores, pero también de aprender de ellos. Si quiero ser libre, debo dejar de ver mi vida como una serie de fallos. Debo ver mis errores como lecciones, como parte de lo que soy, pero no como lo que me define. Soy mucho más que mis equivocaciones. A medida que Guzmán reflexiona sobre estas enseñanzas, una profunda calma comienza a invadirlo. La misericordia, el perdón y el arrepentimiento no son conceptos abstractos, sino fuerzas vivas que pueden transformar su vida si él está dispuesto a aceptarlas y a ponerlas en práctica. Esta nueva comprensión no solo le ofrece esperanza, sino que también le da la posibilidad de hacer las paces consigo mismo y, por ende, con el mundo que lo rodea. Tal vez, si realmente me perdono a mí mismo, pueda comenzar a cambiar. Tal vez este sea el principio de una vida diferente, una vida que no se mide por mis errores, sino por mi capacidad de aprender y de mejorar. Al final del capítulo, Guzmán se encuentra en una encrucijada. Debe decidir si va a aceptar la oportunidad que la misericordia le ofrece o si, por el contrario, seguirá atrapado en las sombras de su pasado. Aunque el futuro sigue siendo incierto, por primera vez Guzmán ve la luz al final del túnel. La posibilidad de un nuevo comienzo se ha presentado ante él, y ahora depende de él si toma esa oportunidad para cambiar su vida por completo. Quizás este es el momento en el que, por fin, puedo ser el hombre que siempre quise ser. Quizás, después de todo, la misericordia no es algo que me merezca, pero es lo que necesito para empezar de nuevo. Este capítulo representa un punto de inflexión crucial en la vida de Guzmán. La comprensión de la misericordia y el perdón le da una nueva perspectiva sobre su vida, permitiéndole por primera vez vislumbrar la posibilidad de redención. Sin embargo, el viaje no ha terminado, y todavía queda mucho por recorrer antes de que pueda encontrar la paz interior que tanto anhela. Pero, con esta nueva comprensión, Guzmán da un paso más hacia la transformación que ha estado buscando durante tanto tiempo. Capítulo 10. La prueba del carácter. En el 10º capítulo, Guzmán se encuentra en un momento crucial de su viaje. La revelación de la misericordia y el perdón lo ha impulsado a la reflexión, pero ahora debe enfrentarse a una nueva prueba, la prueba de su propio carácter. A pesar de los avances que ha hecho, aún queda mucho por trabajar en su interior. La tentación de volver a su vida anterior, aquella que lo llevó por el camino del engaño y la deshonestidad, acecha en cada rincón de su existencia. En este capítulo, Guzmán se enfrenta a un encuentro que pone a prueba sus valores recién adquiridos. En un momento de debilidad, se le presenta una oportunidad para actuar de manera egoísta, para volver a ceder ante sus viejos hábitos. Es en este momento de crisis donde se demuestra si realmente ha aprendido la lección de la misericordia o si, en realidad, aún es prisionero de sus propias sombras. ¿Todo lo que he aprendido hasta ahora, será suficiente? ¿Puedo realmente cambiar, o soy simplemente un hombre condenado a repetir sus errores una y otra vez? El peso de mi pasado sigue siendo una carga pesada. ¿Podré resistir la tentación?
Guzmán se encuentra con un viejo amigo, alguien que conoció en su juventud y con quien compartió muchos de sus vicios y pasiones. Este amigo, al verlo tan transformado, se sorprende y lo reta. Le ofrece una oportunidad que, en otro tiempo, habría sido irresistible para Guzmán, un acto de fraude que les permitiría obtener una gran cantidad de dinero rápidamente. Este momento representa un desafío crucial, ya que Guzmán debe decidir si cede a su vieja naturaleza o si, por fin, demuestra que ha cambiado. Este amigo es el reflejo de mi pasado. Si acepto su oferta, estaré renunciando a todo lo que he aprendido, a todo lo que he luchado por cambiar. Pero si lo rechazo, seré capaz de soportar la presión de la tentación. La lucha interna que Guzmán experimenta es profunda y desgarradora. En su corazón, el deseo de obtener poder y riqueza rápidamente aún está presente, pero también lo está el anhelo de algo más grande, la posibilidad de una vida auténtica, en la que sus actos reflejen lo que realmente cree y lo que realmente desea ser. La tentación se le presenta como una oportunidad de poder inmediato, mientras que la decisión de rechazarla requiere paciencia, esfuerzo y una convicción que Guzmán todavía no está seguro de tener. Este es el momento que me definirá. No puedo seguir viviendo a medias, atrapado entre mi antiguo yo y el hombre que quiero ser. Si caigo en este engaño, será un retroceso fatal, una condena a seguir siendo un esclavo de mis propios vicios. A medida que la tentación se intensifica, Guzmán recuerda las palabras de aquel sabio que lo había instruido sobre el perdón y la misericordia. La verdadera transformación no solo depende de las grandes revelaciones, sino de las pequeñas decisiones cotidianas. Es en estos momentos de prueba cuando el carácter se forja, cuando se demuestra si realmente se ha comprendido el significado de lo que se ha aprendido. Quizás esto es lo que significa realmente cambiar. No se trata de evitar las grandes tentaciones, sino de ser capaz de resistir las más pequeñas. Si soy capaz de rechazar este acto de engaño, habré dado un paso más hacia la verdadera libertad. Guzmán se enfrenta a su amigo, y por un momento duda. Sin embargo, algo en su interior se despierta. En ese instante, decide rechazar la oferta y, con ello, rechaza su antiguo modo de vida. Es una decisión que, aunque le cuesta, lo llena de una sensación de alivio y claridad. La tentación, que antes parecía irresistible, ya no tiene el poder que solía tener sobre él. Rechazo esta tentación. Prefiero la paz que viene de actuar con integridad, aunque sea más difícil. Prefiero una vida de lucha constante, pero auténtica, a una vida fácil y vacía. El acto de rechazar la tentación no es solo un triunfo momentáneo, sino una reafirmación de su compromiso con el cambio. Guzmán comienza a comprender que la verdadera fuerza no está en evitar las pruebas, sino en ser capaz de superarlas, uno a uno. Esta victoria, aunque pequeña, es un paso fundamental en su camino hacia la redención. Hoy he vencido una batalla importante. Pero sé que este no es el final. Habrá más pruebas, más tentaciones. Sin embargo, hoy he aprendido que, si soy fiel a lo que creo, no importa lo que se cruce en mi camino, siempre tendré la fuerza para rechazar lo que me aleja de mi propósito. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia de Guzmán. Al rechazar la tentación, ha dado un paso más en su proceso de transformación. Aunque la lucha no ha terminado, este momento simboliza su crecimiento personal y el comienzo de un nuevo rumbo, uno donde su carácter y sus valores serán los que guíen sus acciones, y no las viejas sombras que solían controlarlo. Tal vez este sea el comienzo de la vida que siempre soñé. Pero ahora sé que no será fácil. Cada día será una nueva prueba. Pero estoy listo para enfrentarlas. Al final del capítulo, Guzmán comienza a ver que el cambio verdadero no está en las grandes revelaciones, sino en las pequeñas victorias diarias. Cada vez que elige actuar con integridad, cada vez que rechaza el camino fácil, da un paso más hacia la vida que ha estado buscando. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, siente que está en el camino correcto. Capítulo 11. La visión de la redención. En el 11º capítulo, Guzmán se adentra en una etapa crucial de su viaje interior. La batalla contra sus pasiones y su antigua naturaleza parece haberse intensificado. Ha logrado resistir las tentaciones que se le han presentado, y su mente está más alerta que nunca a los desafíos que enfrenta. Pero, a pesar de sus esfuerzos, se da cuenta de que hay algo que aún lo atormenta. Su falta de propósito claro, el sentimiento de que la redención total aún le es esquiva.
Es entonces cuando comienza a reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa ser redimido y qué pasos debe dar para alcanzar la paz que tanto anhela. Guzmán se encuentra con un anciano, un hombre sabio que ha dedicado su vida a la meditación y la búsqueda espiritual. Este anciano, al ver la lucha interna de Guzmán, le ofrece una visión que podría cambiar su vida. Le habla sobre la verdadera naturaleza de la redención, no como una meta lejana o un estado que se alcanza por medio de esfuerzos aislados, sino como un proceso continuo, un camino que nunca termina. La redención, le explica el anciano, es algo que no depende de los actos de un solo momento, sino de la constante transformación de uno mismo, de la capacidad de aprender de cada error y de cada victoria. Redención no es un punto final, Guzmán. Es un viaje. Y en ese viaje, cada paso cuenta. El propósito no está en llegar a un destino, sino en la manera en que vives el camino. Estas palabras resuenan en el corazón de Guzmán, quien se siente conmovido, pero también confundido. Durante tanto tiempo, ha visto la redención como una meta, una especie de salvación que se logra por completo al tomar una sola decisión, un solo acto de arrepentimiento. Sin embargo, ahora se enfrenta a la idea de que la redención es un proceso largo y arduo, que requiere no solo esfuerzo, sino paciencia y aceptación. La verdad de la vida no es una historia de soluciones rápidas, sino de constante esfuerzo y renuncia. ¿Es posible redimirme completamente, o siempre estaré en busca de algo más? ¿Qué significa realmente ser redimido? Si la redención es un viaje interminable, ¿significa que nunca alcanzaré la paz total? Guzmán se siente desconcertado, pero al mismo tiempo una sensación de alivio comienza a invadirlo. La idea de que la redención no se alcanza de manera instantánea, sino que se construye día a día, le da una sensación de esperanza renovada. Comprende que ya no necesita la perfección inmediata. Basta con avanzar paso a paso, con la firme intención de ser mejor cada día. Tal vez no necesito buscar la perfección, sino más bien vivir de acuerdo con mis principios, reconocer mis errores y aprender de ellos. Quizás eso sea la redención, una continua transformación que me hace más consciente de quién soy y quién quiero llegar a ser. El anciano, al ver la lucha interna de Guzmán, le ofrece un último consejo: recuerda siempre que el camino hacia la redención no es solo personal. Es un camino que debe ir acompañado de servicio a los demás, de humildad y amor. No se trata solo de ti. Se trata de lo que eres capaz de dar al mundo, de cómo te relacionas con los demás. Estas palabras dejan una huella profunda en Guzmán. El anciano lo invita a reflexionar sobre su relación con los demás, sobre cómo su pasado egoísta y arrogante ha causado daño, y cómo, a través de su transformación, debe aprender a contribuir al bienestar de los demás. La redención no solo se logra a través de la introspección, sino también a través de las acciones hacia el prójimo. ¿He sido egoísta todo este tiempo? ¿Acaso la verdadera redención solo llega cuando comenzamos a dar más que a recibir, cuando dejamos de ver el mundo a través de nuestros propios deseos egoístas? Guzmán empieza a entender que la redención, más que un proceso individual, es una integración con la humanidad, un regreso a la comunidad. No puede redimirse solo a sí mismo si no es capaz de mirar más allá de su propio ego y actuar con generosidad y compasión. Esta comprensión cambia completamente su perspectiva de la vida. Si quiero ser verdaderamente libre, si quiero estar en paz conmigo mismo, debo aprender a dar sin esperar nada a cambio. Debo aprender a vivir no solo por mí, sino por los demás, a ser una fuerza de cambio positiva en el mundo. Con estas nuevas reflexiones, Guzmán comienza a dar pasos hacia una vida más plena y abierta a los demás. Su actitud hacia las personas cambia, ya no las ve como simples instrumentos para satisfacer sus deseos, sino como seres con los que puede compartir y construir algo más grande que él mismo. En lugar de luchar solo por su propia redención, ahora lucha por la redención colectiva, por el bienestar de la comunidad. En este punto del capítulo, Guzmán también se enfrenta a sus miedos y a sus inseguridades. A menudo, se siente pequeño ante el vasto mar de sufrimiento y necesidad en el mundo. ¿Cómo puede un solo hombre hacer una diferencia significativa? ¿Cómo puede alguien tan marcado por su pasado ofrecer algo valioso al mundo? Sin embargo, el anciano le recuerda que incluso las pequeñas acciones tienen un impacto profundo. El mundo no cambia con un solo gesto grandioso, sino con millones de pequeños gestos. Noti subestimes. Todo lo que hagas, por pequeño que sea, contribuye al cambio. Entonces, si quiero hacer una diferencia, debo comenzar con lo que puedo hacer ahora,
con lo que tengo a mi alcance. No esperar a que las circunstancias sean perfectas, sino actuar con lo que tengo. Guzmán sale de ese encuentro con una nueva visión. La redención no es un destino final al que llega uno, sino una forma de vida. La paz que busca no está fuera de su alcance, sino que se construye dentro de él, a través de la aceptación, el perdón y el servicio hacia los demás. Con esta visión clara, Guzmán siente que, por fin, puede ver un camino hacia adelante. El viaje aún está lejos de terminar, pero por primera vez, sabe que está en el camino correcto. Quizás no encuentre toda la paz que busco en esta vida, pero puedo empezar a construirla. No necesito ser perfecto, solo seguir el camino con sinceridad y amor. El capítulo concluye con Guzmán mirando hacia el horizonte, con la sensación de que la verdadera redención está a su alcance. A pesar de que aún tiene mucho que aprender, la posibilidad de un futuro lleno de propósito y paz se abre ante él, y por primera vez, se siente preparado para recorrer ese camino con la esperanza de que, al final, el viaje habrá valido la pena. Capítulo 12. La tentación del orgullo. En este capítulo, Guzmán se enfrenta a una de las pruebas más difíciles de su vida, la lucha contra su propio orgullo. Después de haber alcanzado una cierta comprensión de sí mismo y de la vida, empieza a sentir que ha superado muchas de sus debilidades. En su mente, está convencido de que ha hecho progresos significativos y que, finalmente, ha alcanzado un nivel de sabiduría y autocontrol que lo coloca por encima de los demás. Este nuevo sentimiento de superioridad, aunque sutil, comienza a infiltrarse en sus pensamientos y en sus acciones. Su encuentro con un viejo amigo de su pasado le sirve como espejo de esta nueva lucha interna. Este amigo, quien aún vive en la misma vida de pecado y vicios que Guzmán había dejado atrás, no tarda en señalar los cambios en él. Sin embargo, mientras el amigo lo elogia por su transformación, Guzmán comienza a sentir que el reconocimiento le da un valor añadido, que su esfuerzo ha sido reconocido, y esto lo llena de una satisfacción egoísta. ¿Acaso no he logrado lo que muchos no pueden? ¿Soy acaso el único que ha dejado atrás las viejas costumbres y ha alcanzado esta sabiduría? Estoy por encima de muchos, lo sé. Estas reflexiones, al principio suaves y casi imperceptibles, comienzan a crecer en el corazón de Guzmán. El elogio de su amigo, que en un principio lo había conmovido, se convierte en una semilla de vanidad. Guzmán empieza a sentirse orgulloso de sí mismo, a pensar que ha alcanzado una altura espiritual que otros no podrían entender. Y, lo más peligroso, se siente capaz de juzgar a los demás desde esa posición de superioridad. Si ellos supieran lo que yo he alcanzado, si pudieran ver la verdad que ahora comprendo, quizás dejarían de vivir de manera tan superficial y egoísta. La tentación del orgullo se presenta como una fuerza poderosa en la vida de Guzmán, una que no solo lo tienta a sentirse superior, sino también a juzgar a los demás con dureza. El viejo amigo, sin saberlo, había desatado una tormenta interna en Guzmán, que comienza a distanciarse de su entorno. Los que aún no han experimentado la misma transformación que él se convierten en objetos de juicio y desprecio, algo que antes hubiera sido impensable para él. Pero la paz interior que Guzmán había ganado comienza a desmoronarse. A pesar de que exteriormente parece más sabio y equilibrado, su alma se ve contaminada por esta nueva sombra, el orgullo. Empieza a sentirse desconectado de la humildad que una vez lo había guiado, y en su lugar, se afianza en una posición de creerse mejor que los demás. ¿Por qué debo seguir rodeado de gente que vive en la ignorancia? Ellos no comprenden lo que yo he aprendido. Tal vez sea hora de apartarme de ellos. Es en este momento cuando Guzmán se encuentra con un viejo monje, un hombre que ha vivido en soledad y austeridad, dedicado a la meditación y al servicio. El monje, al notar la actitud altiva de Guzmán, le habla con sabiduría, sabiendo que la lucha interna que enfrenta es crucial para su crecimiento espiritual. El orgullo, hijo mío, es el enemigo más astuto. Te hace creer que has alcanzado lo que no has alcanzado, que eres lo que no eres. El verdadero sabio no se siente superior, sino humilde ante la vida. La humildad es el tesoro que te lleva más cerca de la verdad. Estas palabras golpean profundamente a Guzmán, quien, por un instante, se da cuenta de que ha perdido el rumbo. El monje le muestra cómo el orgullo puede ser un obstáculo invisible pero profundo en el camino hacia la redención. Guzmán comienza a entender que la verdadera sabiduría no reside en sentirse superior, sino en comprender la limitación humana y aceptar que siempre hay algo más que aprender. ¿He estado buscando la redención o solo mi propia exaltación? ¿Realmente soy más sabio, o solo me he dejado atrapar por mi propio ego?
El monje le ofrece una reflexión profunda sobre la vanidad humana. La verdadera grandeza no está en que te reconozcan, ni en que otros te sigan. La verdadera grandeza está en el servicio desinteresado, en el amor que da sin esperar nada a cambio. Con esta nueva comprensión, Guzmán comienza a darse cuenta de que su lucha contra el orgullo no es solo una batalla externa, sino interna. Es necesario despojarse de la vanidad y reconocer que el verdadero valor reside en la humildad, en la capacidad de aprender y en el servicio a los demás. La humildad no es solo una virtud que se busca de manera externa, sino una actitud interior que permite mantener el corazón libre de orgullo y la mente abierta a la verdad. En este punto del capítulo, Guzmán tiene un momento de introspección. Se enfrenta a la verdad de su propia naturaleza. La tentación del orgullo no lo ha dejado completamente. Aunque ha avanzado mucho, aún lucha contra su propio ego. Sin embargo, ahora entiende que reconocer esta lucha es parte de su redención. Tal vez no pueda deshacerme del todo del orgullo, pero puedo reconocerlo, luchar contra él y seguir adelante. Lo importante es que no me deje llevar por él. El capítulo cierra con Guzmán reconociendo que la verdadera batalla no es contra los demás, ni siquiera contra las tentaciones externas, sino contra su propio ego. La paz interior que tanto busca depende de su capacidad para reconocer su vanidad y convertirla en humildad. Sabe que el camino hacia la redención es largo y arduo, pero también sabe que cada paso que dé hacia la humildad lo acerca más a la paz que tanto anhela. Así, Guzmán se enfrenta a un nuevo despertar. La redención no se trata solo de rechazar el pecado, sino también de rechazar las tentaciones que nos alejan de la verdad, la humildad y el servicio. Aunque el orgullo siga siendo una sombra en su vida, está dispuesto a seguir luchando por la luz de la humildad. Capítulo 13. La encrucijada de la tentación. En este capítulo, Guzmán se enfrenta a un nuevo desafío, uno más oscuro y tentador que los anteriores: la fascinación por la riqueza y el poder. A lo largo de su vida, ha tenido una relación ambigua con el dinero, siempre consciente de su poder para cambiar las circunstancias, y al mismo tiempo, de los peligros que conlleva. Sin embargo, el deseo por la fortuna comienza a tomar forma de una manera mucho más insidiosa, llevando a Guzmán por un camino lleno de dudas y tentaciones que lo ponen a prueba como nunca antes. La oportunidad llega de una manera inesperada. Un hombre rico y poderoso se cruza en su camino, un viejo conocido que, al igual que Guzmán, ha transitado el mundo de los vicios. Este hombre, astuto y manipulador, reconoce en Guzmán un potencial que no ha sido aprovechado. Sabe que, si logra atraerlo a su lado, podría beneficiarse enormemente de su habilidad para moverse entre las sombras del mundo de los negocios y la manipulación. Si supieras lo que podríamos lograr juntos, Guzmán. Con tu inteligencia y mi poder, podríamos conseguir todo lo que desees. No hay límite para lo que podemos alcanzar. Al principio, Guzmán se muestra reticente, sabiendo que la búsqueda de poder y riqueza podría ser otra trampa en la que caer. Sin embargo, la promesa de un futuro sin restricciones comienza a seducirlo. Es fácil dejarse llevar por la idea de que, si tiene suficiente dinero, puede tener todo lo que ha deseado: respeto, influencia, incluso la admiración de aquellos que lo han despreciado. La tentación de sentirse por encima de los demás, de controlar su propio destino sin depender de nada ni de nadie, lo arrastra poco a poco. Tal vez no haya nada de malo en buscar lo que todos desean, lo que siempre me han negado. Si soy lo suficientemente sabio, podré controlar el dinero y no dejarme dominar por él. Estas reflexiones muestran cómo Guzmán empieza a justificar sus deseos. La moralidad que tanto había intentado construir en su interior comienza a desmoronarse ante la idea de que la riqueza podría proporcionarle lo que realmente desea. Su ambición, alimentada por la codicia, empieza a eclipsar su juicio. La seducción del poder es tan fuerte que, en un momento de debilidad, Guzmán se ve arrastrado a una discusión con el hombre rico sobre la forma en que podrían lograr sus objetivos. A pesar de las advertencias de su conciencia, que le recuerda que el dinero y el poder son fuerzas corruptoras, Guzmán no puede evitar ceder. Todos buscan lo mismo: poder, riqueza, prestigio. Si los demás lo han logrado, ¿por qué no yo? ¿Qué me detiene? Pero cuando menos lo esperaba, Guzmán comienza a experimentar una incomodidad profunda en su interior. Aunque su mente lo arrastra hacia la ambición y la codicia, su corazón empieza a sentirse inquieto. La conversación con el hombre rico, que inicialmente le pareció tan prometedora, ahora le deja un sabor amargo. La ambición ciega comienza a sustituir la paz que había cultivado en su vida,
y se da cuenta de que, de seguir por este camino, perdería todo lo que había ganado hasta ese momento. ¿Realmente quiero ser como él? ¿Realmente quiero ser parte de este mundo de falsedad y manipulación? ¿Qué ha quedado de mi búsqueda de la paz interior? Es entonces cuando Guzmán tiene un momento de lucidez. Recuerda las lecciones que ha aprendido de su lucha contra el orgullo, la importancia de la humildad y el servicio. Se da cuenta de que no puede seguir luchando por su bienestar material si eso significa perder su esencia, su humanidad y sus principios. La seducción del poder y la riqueza puede ofrecer una falsa sensación de control, pero a costa de la autenticidad. El poder sobre los demás no me hará libre, sino prisionero. El dinero no es la llave que abre la puerta de la verdadera libertad. Guzmán, en un acto de valentía, decide rechazar la propuesta del hombre rico. Pero este rechazo no es fácil. La lucha interna que enfrenta es tremenda. Sabe que ha renunciado a algo grande, a una vida de lujos y poder, y que posiblemente nunca más tendrá una oportunidad como esta. Pero en su corazón, entiende que la verdadera libertad no se encuentra en el dinero, ni en la manipulación de los demás, sino en la paz interna que ha estado buscando a lo largo de su vida. Con este rechazo, Guzmán también se enfrenta a la soledad. La gente que antes lo admiraba por sus logros materiales ahora lo considera un tonto, un hombre que ha tenido la oportunidad de hacerse rico y poderoso, pero que la ha dejado escapar. Sin embargo, a medida que avanza por este nuevo camino, comienza a sentirse más ligero, como si el peso de sus decisiones anteriores hubiera desaparecido. La paz que creía perdida comienza a retornar a su vida. La tentación de la riqueza es tan grande que no se puede erradicar de un solo golpe. Guzmán sabe que, aunque haya resistido la oferta, siempre habrá algo dentro del que desee ese poder. Pero lo que realmente ha aprendido es que el verdadero tesoro es el que se encuentra en el interior, en la serenidad que se obtiene al renunciar a las cosas que desestabilizan el alma. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos capaces de renunciar. Tal vez el dinero no me haya dado lo que deseaba, pero me ha enseñado lo que realmente importa. La libertad interior, la paz de corazón, y la capacidad de vivir conforme a mis principios. Este capítulo concluye con Guzmán tomando la decisión de buscar un nuevo propósito. Aunque sabe que las tentaciones del mundo seguirán acechando, también sabe que su lucha por mantener su integridad es lo que le permitirá encontrar el camino verdadero. Cada paso que da hacia la paz y la humildad lo aleja de la búsqueda superficial de riqueza y poder, y lo acerca a una vida más auténtica y significativa. El rechazo de la codicia, aunque doloroso, marca un hito en su transformación. Capítulo 14. El despertar del alma. En el capítulo 14 de Guzmán de Alfarache, se profundiza en la evolución interna de Guzmán, un hombre que, después de tantas vicisitudes, comienza a experimentar una verdadera transformación espiritual. La lucha entre sus deseos más bajos y su anhelo de encontrar algo más grande que la riqueza material cobra una nueva dimensión. Ya no es solo la moralidad la que se pone a prueba, sino su verdadera comprensión del sentido de la vida. Guzmán, tras haber superado las tentaciones de la riqueza y el poder, siente un vacío en su interior. Aunque ha dejado atrás el mundo de la codicia, la desilusión y el sufrimiento no lo abandonan. La vida que había dejado atrás lo persigue, y la sensación de que algo sigue faltando en su existencia lo atormenta. ¿Será esto todo lo que tengo que ofrecer al mundo? ¿No hay algo más que esta vida vacía y llena de sufrimiento? Es un pensamiento recurrente en su mente, y aunque lucha con él, no logra encontrar respuesta. En su corazón, siente que hay algo más grande que aún no ha tocado, algo que no se puede explicar con las riquezas ni el poder, ni siquiera con la vanidad o el deseo. Sabe que ha fallado en muchas ocasiones, pero también sabe que ha aprendido valiosas lecciones en su lucha por ser un hombre mejor. En su búsqueda de respuestas, Guzmán se encuentra con un anciano sabio, alguien que ha dedicado su vida a la contemplación y a la búsqueda de la verdad. Este anciano, que se muestra humilde y sereno, es todo lo contrario a los hombres de poder que Guzmán había conocido en su juventud. A través de sus ojos, Guzmán ve una vida diferente, una vida que no está definida por el tener, sino por el ser. El anciano le habla sobre la importancia de la humildad y la compasión. Le explica que el verdadero propósito de la vida no se encuentra en la acumulación de bienes materiales, ni en la conquista de poder, sino en la capacidad de amar, perdonar y ayudar a los demás. Es en el servicio a los demás, en el desinterés por los propios beneficios, donde se encuentra la verdadera riqueza.
El hombre que busca la paz y la armonía con su prójimo encontrará la paz consigo mismo. Solo aquellos que renuncian a los deseos egoístas pueden alcanzar la felicidad verdadera. Guzmán, conmovido por estas palabras, empieza a comprender lo que antes le había sido ajeno. La felicidad, el verdadero sentido de la vida, no se encuentra en las posesiones ni en el reconocimiento de los demás, sino en el amor incondicional y en la entrega desinteresada. La transformación comienza en su interior, y aunque aún se siente atrapado en su pasado, algo empieza a cambiar. A través de este encuentro, Guzmán experimenta una revelación que le cambia la vida. Se da cuenta de que la clave de su evolución no está en el abandono de las tentaciones materiales, sino en el abandono del ego. La lucha interna que siempre lo había marcado ahora toma una nueva dirección. Ya no se trata de rechazar lo mundano por el simple hecho de rechazarlo, sino de comprender que, en última instancia, todo lo que el hombre busca en el exterior está ya presente en su interior. La paz, el amor y la verdadera libertad solo pueden alcanzarse cuando uno se conecta con su esencia más profunda. Si quiero hallar la paz, debo abandonar la guerra que llevo dentro. El sufrimiento es la consecuencia de mis propios deseos no satisfechos, y mi alma solo encontrará descanso cuando renuncie a la lucha constante por lo que no me pertenece. Este es un momento decisivo en el camino de Guzmán. Ya no es solo un joven que busca su lugar en el mundo, sino un hombre que empieza a entender que el sentido de la vida no puede ser alcanzado a través de la gratificación inmediata o la acumulación de poder. El verdadero camino de la vida se encuentra en la serenidad del corazón, en la capacidad de vivir de manera auténtica y coherente con los principios que uno defiende. Poco a poco, Guzmán empieza a adoptar una nueva forma de vida. Se aleja de la compañía de aquellos que, como él mismo en el pasado, solo buscan el placer momentáneo, y se rodea de personas que buscan algo más: la paz interior, la espiritualidad y el amor genuino. Aprende a poner en práctica la generosidad, la humildad y la paciencia, valores que antes le resultaban extraños, pero que ahora se convierten en su guía. Lo que el mundo me ofreció no me llenó. Ahora sé que solo cuando renuncio a los deseos egoístas puedo ser verdaderamente libre. La vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se da. En este capítulo, Guzmán llega a la conclusión de que su mayor desafío no está en el mundo exterior, sino en su propio interior. El enfrentamiento con las tentaciones y los vicios no ha sido en vano. Más bien, le ha proporcionado las lecciones necesarias para poder acceder a una forma más pura y profunda de existencia. En este momento de su vida, la búsqueda de la felicidad ya no depende de factores externos, sino de una transformación interna que lo llevará a vivir de acuerdo con su verdadero ser. Aunque todavía está lejos de la perfección, Guzmán ha dado un paso decisivo en su evolución. Sabe que el camino hacia la paz interior es largo y arduo, pero también comprende que es el único que verdaderamente importa. La lección de este capítulo es clara: la auténtica libertad solo se encuentra cuando el hombre es capaz de liberarse de sus propios deseos y aceptar la vida tal como es, con todas sus pruebas y desafíos, sin aferrarse a lo que no es esencial. El hombre que aprende a vivir según su naturaleza más profunda es el que finalmente encuentra la verdadera paz. Solo cuando renunciamos a las luchas externas podemos hallar la calma interna. Capítulo 15. El renacer y la redención. El capítulo final de Guzmán de Alfarache lleva al protagonista a un punto de reflexión profunda, donde la lucha interna, los dilemas morales y la constante búsqueda de la verdadera paz se cristalizan en una aceptación completa de sí mismo y de su destino. Guzmán, que ha recorrido un camino tortuoso, marcado por el desengaño, la tentación y la frustración, llega al final de su travesía con un corazón más ligero y un alma más sabia. Este capítulo refleja la culminación de su proceso de redención. Después de haber atravesado innumerables pruebas, tanto externas como internas, Guzmán se enfrenta ahora a una vida que ha aprendido a mirar con otros ojos. La paz que una vez parecía inalcanzable se acerca lentamente, no como un destino final, sino como una forma de vivir. Ya no es un hombre que se ve a sí mismo como una víctima de las circunstancias, ni un hombre que se deja arrastrar por sus deseos más bajos. Ha aprendido que el sufrimiento es parte de la condición humana, pero también ha comprendido que su manera de afrontar ese sufrimiento es lo que realmente define su destino. Todo lo que he vivido, todos los errores cometidos y las lecciones aprendidas, me han dado una nueva perspectiva sobre la vida. Ya no busco huir del sufrimiento, sino aprender de él, crecer a través de él. En este punto, Guzmán se encuentra con varios de los personajes que lo acompañaron a lo largo de su vida,
algunos de los cuales siguen atrapados en el mismo ciclo de vicios y desesperación. Sin embargo, Guzmán ya no se siente superior a ellos, sino más bien lleno de compasión. Ahora comprende que la verdadera libertad no consiste en rechazar a los demás, sino en abrazar a todos los seres humanos con sus virtudes y defectos. En lugar de juzgar, elige ser testigo de las luchas de los demás, sin tratar de imponer su propia verdad. Cada hombre lleva dentro de sí sus propias batallas. No soy mejor ni peor que los demás. Solo soy un hombre que ha aprendido a vivir con sus propios errores y a tratar de ser mejor cada día. Al encontrarse con viejos conocidos, Guzmán les habla de la paz que ha encontrado en su interior, pero lo hace desde un lugar de humildad. Sabe que no tiene todas las respuestas, pero ha encontrado un sentido de dirección que lo guía. No busca imponer sus creencias, sino ofrecer un testimonio de lo que ha aprendido. La transformación de Guzmán es evidente, no solo en su actitud, sino también en sus acciones. Ya no se dedica a buscar su propio interés, sino que busca el bienestar de los demás. A lo largo del capítulo, Guzmán es testigo de las consecuencias de las vidas de aquellos que continúan persiguiendo las mismas ilusiones de poder, riqueza y placer. Aunque algunos de ellos, como él en el pasado, han alcanzado cierto nivel de éxito material, todos parecen estar atrapados en una trampa invisible. La búsqueda interminable de la gratificación externa los ha dejado vacíos, desilusionados y, en muchos casos, profundamente insatisfechos. El hombre que persigue lo que el mundo le ofrece terminará perdiendo lo que es realmente valioso, su alma. Sin embargo, Guzmán no se siente tentado a regresar a ese mundo. Ha aprendido a reconocer la fugacidad de los placeres materiales y el vacío que dejan cuando se agotan. Sabe que la verdadera riqueza radica en la paz interior, y en ese sentido, ha alcanzado algo que muchos nunca lograrán comprender: la libertad de ser quien es, sin temor a la opinión ajena, sin el deseo constante de la validación externa. El final de su viaje no es una conclusión definitiva, sino más bien un comienzo. Aunque Guzmán ya no está atrapado en el ciclo de la tentación, el egoísmo y la desesperación, su vida continúa siendo un proceso de aprendizaje y evolución. La paz que ha encontrado es el resultado de su disposición a enfrentar sus propios demonios y a aceptar su humanidad con todas sus imperfecciones. Esta paz no es algo que se pueda alcanzar de una vez por todas, sino algo que se cultiva día a día. Mi alma ha sido transformada por el sufrimiento, por la lucha interna, y por la aceptación de mi humanidad. No soy perfecto, pero soy libre. En el último momento del capítulo, Guzmán, ahora más maduro y sabio, se encuentra con una nueva oportunidad para servir a los demás. Esta oportunidad no implica grandes gestos de poder o riquezas materiales, sino una acción sencilla pero profunda: ayudar a aquellos que están perdidos, aquellos que todavía buscan lo que él mismo buscó en su juventud. Guzmán se ofrece a ayudar a los más necesitados, no desde una posición de superioridad, sino desde una humildad verdadera, entendiendo que la verdadera grandeza radica en el servicio desinteresado. Si puedo ser de ayuda a otros, si puedo compartir con ellos lo que he aprendido, tal vez mi vida haya tenido un propósito más grande. El capítulo finaliza con Guzmán caminando hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. Su vida ya no está marcada por el deseo de adquirir o dominar, sino por el anhelo de vivir de acuerdo con los principios que ha descubierto a lo largo de su viaje: la humildad, la compasión y la paz interior. En última instancia, Guzmán ha encontrado su redención no en el mundo externo, sino en su interior, en la reconciliación con sus propios demonios y en la aceptación de lo que es. El hombre que aprende a vivir en paz consigo mismo es el que, al final, encuentra la verdadera libertad. Este capítulo no cierra simplemente el libro de Guzmán de Alfarache, sino que deja abierta la posibilidad de que, al igual que Guzmán, cada uno de nosotros pueda encontrar su propio camino hacia la redención, la paz y la verdadera libertad. Y así llegamos al final de este viaje a través de Guzmán de Alfarache. Es un honor para nosotros haber podido compartir este capítulo final, donde vemos el crecimiento y la transformación de Guzmán, quien finalmente encuentra la paz y la redención tras una vida marcada por el error, el arrepentimiento y el aprendizaje. Como todos los personajes de este libro, Guzmán refleja nuestras propias luchas internas, nuestras dudas y nuestros deseos más profundos. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir una vida plena y significativa, más allá de las apariencias o los placeres temporales. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte a nuestro canal Audio Mentores para seguir acompañándonos en más viajes literarios como este.
No olvides darle like al vídeo si encontraste valor en lo que compartimos hoy y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos audiolibros. Cada semana estamos subiendo más contenido sobre obras literarias que no solo enriquecen nuestra mente, sino también nuestro espíritu. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo y continuar ofreciendo estos relatos que nos invitan a pensar, a cuestionar y a mejorar como personas. Además, si tienes algún comentario o alguna sugerencia sobre qué libro te gustaría escuchar a continuación, no dudes en dejarlo en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión y seguir mejorando el contenido que creamos para ti. Te agradecemos sinceramente por estar aquí, por acompañarnos en esta travesía literaria. Recuerda que cada historia tiene algo único que enseñarnos y estamos felices de poder explorarlas contigo. Hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente capítulo.